Bueno, Mumuki ya están suscriptos, ahora les muestro lo que hay de Mumuki, las otras herramientas. Bien, acá en Haskell, me tengo un segundito. Este es el lenguaje que vamos a utilizar. ¿Ven? Destaca lo declarativo del paradigma. Yo les hice más hincapié en lógico que en funcional, pero ambos paradigmas son mucho más declarativos que objetos o la programación procedural. ¿Sí? El manejo de tipos va a ser algo muy importante, y lo que destaca acá, yo les decía, ¿ven? Ellos mismos se autodefinen como un lenguaje puro. Es un término conflictivo de hablar de pureza, pero acotémoslo a lo que en términos de sistema se puede decir después sin ningún otro tipo de connotación social, ¿sí? Que es específicamente funcional, sin muchas o con el mínimo de influencias externas, ¿sí? Ese sentido de pureza respecto de los paradigmas. Esto del try, ahora vamos a usarlo enseguida, pero bueno, acá van a ver que hay mucha documentación. Si entran por acá, hay mucho más de lo que van a poder leer. ¿Sí? La versión que usamos es esta, GHC, es el nombre del compilador. Es Glasgow Haskell Compiler. ¿Sí? Van a ver que por ahí la aplicación o el comando es GHC o GHCI, que es el intérprete de GHC, pero por más que no diga Haskell, sepan que se refiere a Haskell porque, bueno, es la sigla. La H del término es la H de Haskell. Bien. Acá un poco de propaganda, de qué se trata, por qué se habla de que es puramente funcional. Podrían leerlo. ¿Qué es concurrente? No vamos a meternos con ello. La inferencia de tipo sí, es algo que nos va a interesar mucho, igual que un tipado estático. ¿Sí? ¿Qué es lazy? También va a ser otra de las cosas que vamos a ver. De hecho, está en la planificación. Cuando hablaban, como uno de los últimos temas de evaluación diferida, lazy la traducción de eso, que es un tema importante. En esto de los packages no vamos a entrar mucho, ¿sí? Vamos a hacer un uso muy acotado del lenguaje. A ver, ¿a qué me refiero? No vamos a compilar a un ejecutable, solo vamos a interpretar en la consola. No vamos a manejar bases de datos, no vamos a manejar conexiones remotas, temas de seguridad. Ni siquiera vamos a hacer interfaces gráficas como hicimos con Wall of Game, ¿sí? Vamos a concentrarnos en la médula del programa, de la aplicación, en cómo se construye el software uniendo partes del código, ¿sí? Todo lo que sea entrada, salida, vamos a hacer muy esquivos, muy poca importancia le vamos a dar a que se vea lindo, que dé mensajitos y ese tipo de cosas. Así que todos los paquetes que potencialmente incluyen todas esas herramientas, no los vamos a ver en la materia, ¿sí? Bueno, dejamos esto acá abierto y vuelvo al recorrido general. Mumuki, la otra herramienta, esto, bueno, pueden entrar ustedes también, obviamente. Está acá programación funcional. Van a ver que hay muchos ejercicios. Miren, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 21 guías, ¿sí? Con unos 10 ejercicios por guía. Tienen para entenderse, ni yo terminé de hacer las guías. O sea, hay mucho material, ¿sí? Solamente lo recuerdo al final de la clase, pero las dos primeras guías es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Tal vez algo de la 3.
3, composición no, pero tipo sí. Acá en función de lo que puede pasar, bueno, va a pasar que el orden no es exactamente el mismo. Por ejemplo, lo que habla de composición está mucho más adelante en las guías que lo que vamos a ver en clase, ¿sí? Pero bueno, cuando vean algo que no pueden hacer, lo saltean y siguen al siguiente, ¿sí? No es un freno que se encuentre. Por ejemplo, lo de guardas, lo vamos a ver mucho antes que aplicación pasar de orden superior. No, listas también lo vamos a ver antes. El orden, repito, es bastante distinto, pero Umuki tiene la ventaja de que pueden elegir qué guía hacen y qué ejercicio de cada guía hacen o cuál se saltean. De pronto hay algunos que se basan en el anterior, pero en general pueden ir eligiendo más puntillosamente cuál quieren hacer. Así que bueno, más allá de las indicaciones que vemos semana a semana o en algunas semanas, sepan que tiene ahí todo el material disponible para hacerlo y como ya conocen Umuki, que les da un feedback instantáneo respecto de lo bien o mal, o al menos de algunas cosas que están bien o mal. Al menos que ejecuta y en algunos casos la aplicación de conceptos o que esté bien formulado. Bueno, de GitHub no tengo más nada que agregar por ahora. De herramientas de comunicación ya estuvimos hablando. Esto lo voy a mantener acá para que puedan ver lo histórico, pero decimos no usarlos más. El mail nuestro sí, pueden seguir usándolo, aunque evidentemente lo están usando cada vez menos, teniendo Discord. Y en esto sí, quiero tenerme otro segundito. Para programar en Haskell, pueden agarrar el notepad pelado y escriben el código y es suficiente, ¿sí? Porque después lo que hacen es ejecutarlo desde el intérprete, ¿sí? Con cualquier editor que tengan, pueden escribir código Haskell. Ese archivo de texto se graba, se pone extensión HS y listo. Ahora, no es recomendable que trabajen así, o no es lo mejor. Es mucho más interesante tener un IDE, un entorno integrado de desarrollo que les permita trabajar mejor, ¿sí? Con más herramientas, con más facilidades para escribir el código, para ir probándolo. La que yo recomiendo usar, aunque recomiendo que gane, la que yo prefiero usar para mí, y por lo tanto la recomiendo, pero no es la única, hay muchos editores, cada uno Eclipse, con el que está hecho vuelo que es uno, Atom, a mí me gusta Visual Studio, ¿sí? IntelliJ es otro, hay muchos dando vueltas por ahí, capaz que alguno ya conoce alguno de otras materias o de su trabajo, o porque estuve investigando por su cuenta. La que voy a usar generalmente yo para los ejemplos es Visual Studio Code, ¿sí? Voy a abrir una carpeta que tengo. Está bueno abrir, más que abrir archivos, una de las cosas distintas de otros editores es que uno abre carpetas. Entonces como que navega todo el proyecto a la vez, que generalmente está hecho en varios archivos. Entonces yo tengo acá en los recientes, ya lo tengo porque lo usé, todos mis programas recientes de Haskell. Entonces tengo una carpeta en la cual tengo varios archivitos distintos y varias carpetitas distintas. ¿Ven? Todos ejemplos son. Este ejemplo de actualidad.h es un código suelto, ¿sí? Esto que está acá es código Haskell. Este es un ejemplo muy breve. Hasta podríamos verlo hoy o el jueves que viene, porque no tiene demasiadas cosas. Otro ejemplo, este sí, un poquito más conceptualmente interesante. ¿Sí? O puede tener carpetas. ¿Ven? Estos de acá son carpetas. Este es un parcial, más el parcial del año pasado fue. Entonces, esto está la solución hecha, hay un README que es la consigna, ¿sí? Esto fue un parcial,
están los archivos de imágenes, y esto está clonado de un repositorio donde está subido. Entonces, lo que permite, entre otras cosas, un IDE, como el caso de Visual Studio, es que esto se conecta directamente con los repositorios. En el menú de acá a la izquierda, este es el menú de manejo de Git. Acá me pone solamente aquellos que tengo vinculados con Git y puedo pushear, comitear, ¿sí? Voy a explicarlo mejor cuando tengamos que hacer, pero sepan que viene una ventaja de usarlo, repito, es que está integrado y es relativamente fácil con un par de comandos que hay acá. Por ejemplo, elijo uno de los repositorios y cuando elijo acá tengo todos los comandos para pushear, pulear, hacer un commit y los más avanzados, ¿sí? Pero bueno, vuelvo al modo editor común, tengo acá la posibilidad de ir escribiendo el código. Al estar integrado con el compilador, con el intérprete, me reconoce la sintaxis, hay una serie de plugins para que me reconozca la sintaxis, incluso me detecta errores. Si yo acá pongo, por ejemplo, cualquier verdura, ¿sí? Y lo grabo, acá me dice, hay un error, comando desconocido, ¿ven? Antes que lo compile, como pasaba con Prolog, con Wolog, ¿sí? A medida que edito, me advierte los errores. Incluso en algunos casos me sugiere algún quick fix para arreglarlo, ¿sí? O cómo ir a la ayuda rápido. De hecho acá, no sé si llega a ver, hay un puntito rojo, esto muestra todo el alcance del código. Entonces, de un golpe de vista veo, hay un puntito por acá arriba, hay un error. A ver dónde está. Sí, ahí que puse cualquier cosa, pero lo arreglo. Después infiere cosas. Cuando paso por acá arriba, me dice algo respecto de lo que estoy hablando. Hablando no, por donde estoy pasando con el mouse. A veces que no puedo inferir mucho, pero otras veces sí. Por ejemplo, selecciono persona y me dice, no, ahí tampoco. Bueno, en algunos casos, dependiendo cómo voy escribiendo, pues me sugiere cosas para escribir, ¿sí? Autocompletado se llama eso. Bueno, hay una serie de ventajas que, por las cuales está buena un IDE, este u otro. Y después, y lo último, ya voy terminando, que tengo la consola integrada acá abajo. ¿Sí? Cuando quiero probar si esto funciona, abro acá la terminal. Acá estoy en el sistema operativo, ¿no? Tengo que abrir el intérprete de Haskell, GHCI, le paso el nombre del archivo, solución, no estoy en Haskell, tengo que cambiarme de carpeta. CD, integrador de poción popular. En esta carpeta sí hago GHCI, solución. Pues ahí hace la compilación o interpretado, diga que no hay errores, dice todo bien, no, acá esto quedó mal grabado, me dice, no, hay un error en esta línea, no lo pude cargar. Dice, módulos cargados, ninguno. Está Haskell pelado. Me abrió Haskell, puedo hacer 2 más 2, pero no funciona lo que yo escribí. ¿Por qué? Porque recién en las idas y vueltas dejé mal escrito en la línea 12, tengo el error. Y porque si yo a ver, no lo grabé, ahí está. Ahí grabé, o sea, vuelvo acá a la terminal. Ven que me molesta ese cartelito. Bueno, acá puedo hacer 2.R, es un comando para volver a cargar lo que tenía antes. Y ahí compiló y anduvo todo bien. Y acá me dice main, o sea, obviamente puedo seguir haciendo 2 más 2, pero también voy a poder usarlo y sacar el código. Acá está la función salario bajo,
Esta es muy simple, el salario básico igual 15.000, pero se escribo salario básico o bajo es 15.000, perfecto. Obviamente esto vamos a hablar enseguida, ¿sí? De cómo funciona, pero digo, el entorno de trabajo combina un lugar tipo consola para ir probando lo que uno va haciendo, un lugar para escribir el código y otras herramientas más de navegación general, ¿sí? Donde les decía, acá tengo todas las carpetas y archivos disponibles, acá tengo lo de Git, acá una herramienta de búsqueda, acá los plugins o las extensiones, mejor dicho, que están... No, esto es para debuguear. Estas de acá abajo son las... No, ¿dónde están las extensiones? Acá, extensiones, está más abajo. Estas son las extensiones que tengo instaladas acá, cuál está habilitada ahora. Estas son algunas para Haskell, una que colorea sintaxis, otras que también está bueno agregar. Como yo lo uso para otras cosas, hay otras cosas también puestas como acá está el de Prolog, ¿sí? Es muy frecuente que estos IDEs vengan con esa distinta gente que desarrolla plugins o extensiones para facilitar cierta tarea. Por ejemplo, desarrollar en Haskell. Bien. Estas son entonces, como les decía, las herramientas que vamos a utilizar. Recorrimos la página, los materiales, el sitio oficial del lenguaje, el editor, ¿no? Mumuki, una pasada rápida por todas las herramientas que vamos a ir utilizando. Yendo más en concreto, esta semana, esta clase para hoy nos va a alcanzar con la web, ¿sí? Para el martes que viene, para el jueves que viene, sí les pido que se instalen Haskell en sus máquinas, ¿sí? ¿De qué va el paradigma funcional? Como su nombre lo indica o lo sugiere, lo que se refiere en primera instancia es acerca de funciones, ¿sí? No, de funciones. No vamos a dar un tono trágico al paradigma, sino funciones. Y funciones es un término que es muy propio de la programación, de hecho, está muy, muy relacionado con distintas cosas de la programación, pero podemos darle un enfoque, como digo, más de programación, porque la función es algo que está muy presente en distintos paradigmas, pero también nos remite al concepto matemático de función, ¿sí? Dicho en otras palabras, que en sistemas se le llame funciones a las funciones, tiene que ver porque son parecidas a las funciones matemáticas. Pero en otros paradigmas se toman más licencias, es más diferente, pasan otras cosas con las funciones. Las funciones informáticas del paradigma funcional tienen mucho más que ver que otros paradigmas con las funciones matemáticas, en cuanto al estilo de trabajo. ¿Sí? Una función va a ser con este esquemita que lo habrán visto más de una vez, referido no solamente a funciones, sino a módulos, o al programa mismo, o a la ciencia informática en general, a cualquier software, es que hay una entrada, algo que pasa, un procesamiento, las funciones eso, algo que transforma, que convierte, y una salida. Y la gracia está en cómo conectar la entrada con la salida, cómo transformar una cosa en la otra. Este esquema muy básico es el que tienen las funciones. Las funciones, lo decimos en términos de sistemas, tiene una entrada y una salida. En términos matemáticos decimos que tiene el dominio y la imagen. ¿Sí? Vamos a dibujarla como la dibujan los matemáticos. O si quieren, los modestos matemáticos de la escuela primaria. ¿Sí? Tenemos un conjunto, el dominio, tenemos otro conjunto, la imagen, y la función va del dominio hacia la imagen. Más, lo graficamos que para cada elemento del dominio se corresponde un elemento del conjunto imagen. ¿Sí? Habrán visto este dibujito más de una vez, tal vez hace tiempo.
lo habrán visto con manzanitas, animalitos, colores, cosas divertidas de los chicos de la escuela, lo habrán visto en la escuela secundaria con algo más de atracción, y acá lo volvemos a ver. Al menos la primera clase para introducir la idea. Después, obviamente, nos olvidamos del dibujito, pero no de la idea que está detrás, que es que a cada elemento de la entrada le corresponde un elemento de la salida. Y acá nos ayuda el principio matemático de las funciones, o los principios matemáticos, que son dos. El principio de existencia, es decir, que para todos los elementos del dominio hay una imagen, y el principio de unicidad, que garantiza que la imagen es única para un elemento. Es decir, no pueden de acá salir dos flechas. No le puede corresponder a este elemento dos del conjunto imagen. Pueden pasar muchas cosas. Pueden que dos elementos distintos compartan su imagen, puede que haya muchos elementos, pocos, pero los principios son dos. Que hay una única imagen para cada elemento del dominio y que a todos les corresponde una imagen. Estos dos principios van a ser muy importantes en el paradigma funcional. Otra idea importante, y a esta me refería cuando decía que otros lenguajes realmente se toman más licencias con el concepto de función y que Haskell, y que el paradigma funcional, mejor dicho, respeta más la idea matemática, es que, por ejemplo, cuando escribimos expresiones de este tipo, una función matemática cualquiera, una y igual f de x. ¿Sí? O si quieren expresada, ponemos un ejemplo. ¿Sí? F de x es igual una función polinómica, cuadrática. ¿Sí? F de x es igual a 2x al cuadrado más x. Lo que se sobreentiende, o lo que significa, mejor dicho, esto, borro el ejemplo de arriba, que este otro es más claro, es que el sentido de esta función es evaluarse. ¿Para qué sirve una función? ¿Qué cosa sabe hacer una función? Evaluarse. Entonces yo puedo aplicar, evaluar, consultar, pueden ser sinónimos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, evalúo, ¿cuánto vale f para 1? Y el mecanismo es, bueno, f1 significa que x vale 1. X, que es una variable que podría asumir distintos valores, vemos qué pasa cuando x es 1. Y el mecanismo que uno usa en matemáticas es, cuando x es 1, es como si acá dijera 1 y acá dijera 1. Hago 1 al cuadrado 1 por 2 más 1 igual 3. ¿Sí? Eso es lo que uno sabe de las funciones matemáticas. La idea de sustituir y resolver habiendo hecho la sustitución. Cuando acá en vez de f1 es 10, el resultado es otro, pero el mecanismo es el mismo. Digo, x es 10, ¿qué hago? 2 por 10 al cuadrado, 200 más 10, igual 210. Entonces, asocio el valor de 10 a la x, lo unifico, vamos a decir en Haskell, lo macheo, y acá hago referencia al término que estaba en la planificación. Pattern matching es eso, encaje de patrones, machear, hacer que se unifique, que esta variable asuma valor. ¿Sí? Entonces, una vez macheado el valor o unificado, lo sustituyo y evalúo. Ese mecanismo que, repito, parece obvio en matemáticas, es el que vamos a usar en el paradigma funcional. ¿En qué se diferencia de otros paradigmas? En que la variable no varía. Fíjense que a nadie se le ocurre pensar que si acá aparece 2 veces x vaya variando. Que yo haga x más 1, o que haga y igual x de 1, digamos, x no varía. Decimos que es variable en el sentido matemático, que podría valer cualquier valor, pero no que va modificándose a medida que evalúo la función. Esta función puede ser muy simple,
Puede haber dicho nomás 2x y usarse una vez, puede usarse x 2 veces, 3, puede ser una fórmula recontra compleja donde aparece muchas veces esa x, pero uno asume en matemáticas y también en funcional que es el mismo valor de x en todos los casos. Por algo se llama x, porque hace referencia a todos al valor con el cual invoqué. Es más, si pensamos esto en un espacio multidimensional, donde esta función es una f de x, y y z, tendré acá una fórmula mucho más compleja, donde hago x más z por y por la raíz de z, q, no sé, por todas las combinaciones que quedan de estas tres variables, q está mal, no tenía que haberlo dicho, será x por y más z menos z por z al cuadrado, cualquier combinación de uso de estas variables, pero cuando yo invoco a f con 10, 1 y 2, x es 10, y es 1, z es 2, y son esos valores los que sustituyo acá. Y ninguno va a ir modificándose. No tiene sentido hablar de asignación dentro de una función matemática y dentro del paradigma funcional. Entonces, idea importante, no existe la asignación en este paradigma. Nunca asignamos nada. ¿Sí? No existe la idea de ir, en consecuencia, ir haciendo variar el estado de las variables. Ir modificando, no, las variables son lo que le paso cuando las invoco y punto. Con eso es suficiente para que el programa funcione, para que la función cumpla con su cometido. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en objetos, que en un método vamos asignando, modificando, recorremos la colección y hacemos que los objetos cambien, nada de eso acá. ¿Sí? Lo que hacemos en un lenguaje imperativo de hago un if y de un lado asigno una cosa, del otro otra, y vuelvo a iterar y vuelvo arriba, y hago un algoritmo así que donde analizo la secuencia, no va a pasar. Es f de esto, sustituyo y devuelvo. Única forma de construir lógica. ¿Sí? Entonces, es importante este principio, ¿sí? Y es interesante ver cómo con únicamente ese principio se pueden hacer un montón de cosas. ¿Cómo puedo combinar las cosas que recibo de forma tal que haga cosas interesantes? Sin recurrir a esas estrategias imperativas que les decía antes. Otra característica de estas funciones, que se desprende un poco de la anterior, es que no son influenciables por otras cosas ni influencian otras cosas. A ver, uno cuando envía un mensaje a un objeto puede responder cosas distintas según lo que pase entre medio. ¿Sí? Si el objeto cambió, la respuesta puede ser otra. O puede ser que, pese a que la respuesta es la misma, el objeto está modificando cosas en otro lado. Lo mismo pasa en un programa imperativo procedural. Yo aparentemente veo que hace lo mismo, pero está modificando cosas en otro lado, toca una variable global, modifica un objeto en otro lado, o según cuándo valga una variable local, el resultado es uno y otro. Es como que hay más interdependencia entre un cacho de código y otro, por decirlo en criollo. Acá en funcional, una idea muy presente es que los cachos de código son independientes. Ninguno pisa al otro, o es influenciado por el otro. Es lo que se llama transparencia referencial. Yo tengo una función que reciba x e y dos valores y que haga acá lo que haga, no importa. No viene al caso qué es lo que hace la función. Pero si yo hago f de 1, 10 y obtengo 100, lo hago ahora, lo hago más tarde, lo hago y entre medio dice otras cosas. Siempre que haga la misma invocación, siempre el mismo resultado. Ese principio se llama transparencia referencial. Y dice eso, lo repito, ¿sí? Ante las mismas entradas, misma salida. O la salida depende únicamente de las entradas.
Y a la vez, la contrapartida de esto es que no influencia a otras funciones. Como todas las funciones solo dependan de sí mismas, ninguna afecta al comportamiento de otra. Entonces, recapitulamos. Les decía, la idea matemática de unificar, machear y sustituir para dar un valor. La idea de no asignación, no cambio de estado, no que vayan variando las variables. Y esta última idea de transparencia referencial son las primeras ideas interesantes del paradigma que lo caracterizan. Hago una pausita acá. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Pero lo digo en otras palabras. Una función, recurriendo a una comparación, es como un espejo. Un espejo que refleja cosas. Ante determinada entrada, devuelve cierta salida. El espejo perfecto que uno tiene en su pieza o en su baño es la función identidad. Me pongo yo, me veo yo. ¿Sí? Identidad de X. Identidad de 1 es 1, identidad de 2 es 2. Las funciones útiles son más como los espejos que distorsionan, que aumentan, achican, recortan, deforman, ¿sí? Entonces, entra el 1, sale el 2 porque la función aumenta. Entra el 7, sale 25 porque la función deforma, ¿sí? Las funciones interesantes son las que distorsionan las cosas con cierto objetivo, ¿sí? Con cierta tendencia. Y me interesa esta comparación porque nunca la función destruye la imagen, siempre da imagen nueva, ¿sí? No es que a los datos que entran, al procesarlos los va destruyendo o los transforma en sí. Uno cuando habla de transformación, lo que dice es que obtiene cosas nuevas a partir de ellos. Un reflejo, por eso se habla de imagen en la matemática, porque es como algo que refleja lo que se deduce de lo que entra. Es como un periodista que relata la realidad. Ve algo y cuenta otra cosa. No es lo mismo que ve, pero se basa en lo que ve para decir algo, o lo que hace un psicólogo, ¿sí? O un comentarista de fútbol, ¿sí? Ve una situación y relata, comenta, expresa algo que se basa en lo que vio, que es distinto, pero que no destruye aquello que vio. Bien, insisto, comentarios, preguntas, esta primera parte. Bien, asumo que el silencio es un no. Perfecto. Bien, entonces para terminar esta presentación, lo que digo es que una función vista de forma individual hace lo que les decía, tiene esas propiedades, pero lo interesante es cómo se van a ir combinando esas funciones. Una función va a ser una parte chiquitita del problema, pero una aplicación de verdad va a ser un montón de funciones. ¿Sí? Donde la forma más trivial de relación es que una función llame a otra y ya sepa de antemano a cuál va a llamar. ¿Sí? Digo, el caso típico es, no sé, una f de x que llama, si llama g de x nomás, es muy trivial. Tal vez hace g de x la raíz cuadrada de g de x. Entonces le aporta lo suyo. Llama g que hace el trabajo sucio y después saca la raíz. Esta es la vinculación más frecuente. Una función, para cierta parte de su tarea, llama a otra. ¿Sí? Eso es lo que primero vamos a ver hoy mismo. Pero, cuando avancemos con los temas más adelante, vamos a ver que hay otras formas de articularlo. ¿Sí?
No vamos a ver derivación de funciones, que podría ser, desde el punto de vista del análisis matemático, algo interesante. No vamos a hacer integrales, ¿sí? El camino de la matemática continua no se lleva tan bien con la programación. La programación se basa mucho más en la matemática discreta, ¿sí? Entonces, ciertamente, las teorías de relaciones, de grafos, son mucho más útiles para programación que el cálculo diferencial o que las derivadas, ¿sí? Pero sí nos va a interesar otra operación típica de las funciones, que es la composición de funciones, ¿sí? F compuesto con G de X, no lo vamos a ver, lo veremos más adelante, pero es una operación típica de funciones que iremos utilizando. Y la idea de orden superior, que es pasar por parámetros funciones. Una F que reciba a G como parámetro y haga algo con esa G. Y la gracia acá es que en vez de recibir G, podría recibir H o cualquier otra función. Son funciones que van a poder recibir cualquier otra función, o algunas funciones sí, y hacer combinaciones más interesantes. Entonces digo, sin spoilear lo que viene más adelante, vamos a ir a un horizonte donde vamos a combinar de distintas maneras muchas pequeñas funciones, ¿sí? Y un sistema va a ser eso, un montón de funciones con algunas vinculaciones por ahí más fijas, más estáticas, y otras más dinámicas, más que se van a ir armando de una forma u otra. Y vamos a ver cómo, con esas poquitas ideas que vimos, se pueden hacer un montón de problemas. Se pueden resolver, mejor dicho, un montón de problemas y modelar la realidad de esa forma. Y esto de modelar me recuerda otra idea que es importante. Nosotros vimos en objetos una forma de representar el mundo, mediante objetos, ¿sí? Los clasificamos, los jerarquizamos, cuando fuimos viendo herencia, clases y demás, pero principalmente la idea fue, bueno, modelamos al mundo, al problema, con objetos que se envían mensajes, ¿sí? Perfecto, funcionó, es el modelo de objetos. En funcional, el modelo es, representamos el mundo con funciones. No hay objetos, pero hay muchas funciones que se articulan entre sí, que se combinan de distintas maneras. Todas con la misma filosofía de no causar efecto, ¿sí? Con la filosofía de no guardar un estado, con la filosofía de, ante la misma pregunta, la misma respuesta, con la filosofía de recibir algo y devolver. Con esas ideas, combinando muchas funciones, modelamos cualquier problema de la realidad. Bueno, ahora sí, vamos al código. Mucho chamullo, mucha charla, pero vamos a verlo más en concreto cómo es que esto funciona. Así que dejo mi pizarrita ahí guardada y vamos a ver de vuelta la página que hoy les decía. Voy a dejar de compartir. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. Perfecto. Voy a compartir la pantalla de Haskell. Si quieren ir abriendo ustedes, abran haskell.org. A ver si lo dejé abierto. Acá quedó Mumuki, acá al lado está Haskell. Bien, entonces, este haskell.org tiene acá una especie, esto que está acá es una especie de consola. Uno escribe acá 2 más 2, ejecuta. Me respondió 4. Esto por ahora es información adicional del tipo de datos que podemos omitir por ahora. Pero está funcionando. Le digo una cuenta más difícil. Eso, por eso, también lo resuelve. Tardó un poco más, tuvo que pensarlo, pero resolvió. Acá tengo otros ejemplos que me sugiere. ¿Ven? Cliqueo acá, me lo pone solo acá. La reversa de hello.
y me devuelve un string, una lista de caracteres, me dice acá es lo mismo que un string, dado vuelta. Puedo tener comparaciones, 3 mayor que 5, y obtengo un valor booleano, en este caso false. Puedo pedirle la cabeza, o el primer elemento, a hello, que es un string, y obtengo algo que es, que me lo va a mostrar. Uy, me dio un error. O fue por tiempo, a ver. Ahí está. Creo que es un timeout, esto de ahí arriba. Acá está. La cabeza de hello es la H, una H entre comillas simples, que es un carácter. Esto que me dice acá es el tipo de dato, para hacerla corta. Entonces, esta es la consola, voy probando cosas y me da el resultado. Y así vamos recorriendo los tipos que hay. Vimos un booleano, un carácter, el string no me lo dice como string, pero me lo muestra con corchetes. Corchetes es una lista, yo puedo tener también así, 1, 2,3, eso lo concateno con 4, 5 y 6. Tengo una lista de números. La sintaxis es muy parecida a la de Wollock. Y puedo, como les decía, ir agrupando funciones. A esa lista que obtuve, la encierro entre paréntesis para a todo eso aplicar el primer elemento. Ya espero que sea el 2. Y al 2 lo sumo más y abro paréntesis y bueno, no, le sumo, le sumo 2 más. Y obtengo 4. ¿Ven? Voy anidando la expresión, forzando, hay reglas de precedencia que uno irá aprendiendo, pero si no, fuerzo la precedencia mediante los paréntesis. Acá estoy diciendo que primero se concatene, que luego haga el head, y el más sabe siempre que tiene baja precedencia y se ejecuta después de otras operaciones. Entonces, bueno, un poco de sintaxis de las operaciones básicas. Puedo acá, a ver el tutorial que me ofrece. Acá tipeo help. Bueno, me pide el primero que es 5 más 7, muy fácil. 12. Chris. Una lista con varios números. Una función para ordenar, sort. Esta función me devuelve la misma lista ordenada. También puedo, con la misma función sort, ordenar caracteres, ¿no? Entonces, ya veremos cómo, pero vemos que el sort maneja distintos tipos de datos. Algo de polimorfismo probablemente haya por detrás. Esto es una estructura de datos llamada tupla, una especie de par ordenado. ¿Sí? Puedo hacer tuplas de más elementos, por ejemplo, esta de acá, es una lista de una tupla de 3 strings, o una tupla de un número, un string y otro número, donde incluso uno es fraccional y otro no necesariamente. La función fst, que me devuelve el primer componente de la tupla. ¿Sí? Bueno, y así podría hacer otras cosas. Vamos a dejar esto de lado. Y el que quiere después sigue viendo cosas básicas. Hay otro intérprete de Haskell Online que se los quiero mostrar. Haskell. Ah, no, este es el mismo, perdón. Este es el mismo que tiene como incluido Haskell, este es el oficial. De hecho, son los mismos ejemplos. Se me fue el nombre del otro online que había.
Eh, ay, no me... Vamos a googlearlo rápidamente. REPL.it. Es que quería mostrar. Bien. Lo que tiene que incluso está para muchos lenguajes, dicho sea de paso, es una herramienta que les puede servir para trabajar en otras materias o en otros trabajos. Está bueno porque es totalmente todo online, no hay que instalarse nada, pero tengo la posibilidad de escribir código, que es el pasito de quiero que vemos juntos. ¿Sí? Esta es una consola, ¿sí? Yo le pongo run, y acá puedo hacer las consultas como hacía recién con el try Haskell y me da la respuesta. Está un poco lento nomás me parece. Ahí está, 4. Pero lo que tiene es que puedo editar. ¿Sí? Entonces acá puedo escribir mi primera función. Entonces vamos a avanzar por este lado. Definimos la función cuadrado. No, la función saludo, una muy fácil. Saludo es igual a hola. Una función sin siquiera argumentos, tan trivial que ni argumentos tiene. Es como la que mostré hoy parecida a la que mostré hoy con el sueldo básico. Pero vamos a ver que funciona. Le doy run, pongo saludo, enter, hola. Porque es igual. ¿Qué significa que es igual? Que una cosa reemplaza a la otra. Es lo mismo que diga saludo a que diga hola. El decir devuelve es una buena forma de verlo, pero entonces se lo puede decir como que es equivalente. De hecho, es una igualdad, es una ecuación. Lo que está a la izquierda del igual es idéntico o sustituible o equivalente a lo que está a la derecha del igual. Que yo haga acá, hola, en el ejemplo, el reverse, es lo mismo a que haga reverse el saludo. Porque el saludo es hola. Por lo tanto, tiene sentido que la respuesta sea la misma. Este es el caso más trivial de función, una función sin parámetros, que hasta no queda bien decirle función, ¿sí? Más bien una constante que una función, o una función constante, sí, que una función sin argumentos. En la bibliografía de a ver que directamente ni le llama función. Vamos a hacer una un poquito más saludo que reciba alguien, un nombre, y que devuelve hola concatenado con el nombre. Si quieren, un espacio. Vamos a ponerle, vamos a comentarla, o le pongo otro nombre, saludo, saludar, le ponemos ahí. Ejecutar. ¿Qué se está quejando? Saludar a Juan. Hola Juan. ¿Ven? Ahí se ve un poquito mejor, me parece. Ahí amplío un poco la pantalla. Saludar a Pedro. Hola Pedro. Saludar a María. Hola María. Es decir, esta variable, a ver, este término nombre es una variable, como la X. Acá entra Juan, María, Pedro, se sustituye, concatena y devuelve el resultado. ¿Sí? Si la función recibiera nombre y apellido, yo podría decidir ignorar el apellido. Cuando saludo, no saludo con apellido, es un saludo así informal. Saludar a María, perdón, saludar a María Pérez es decirle hola María. Pero yo puedo hacer un saludo formal que recibe nombre y apellido y dice hola
más nombre, apellido, le concatenamos una coma y un espacio, y el nombre. Entonces, cuando saludamos a María Pérez, dice, ay, saludar no, le cambiamos el nombre. Saludo formal a María Pérez, es hola Pérez María, ¿no? Como si fuese el bedel que toma lista. Entonces, recibo dos parámetros, en cada variable hago referencia a cada uno de ellos, y en mi función los uso como me conviene, como necesito. En este caso, llamando a la función más que concatena varias veces y usando algunas constantes, unas literales. Pensemos otro ejemplo con números ahora. El método superficie. Superficie círculo. Nos dan el radio, sí, y uno devuelve que esto es igual a 3.14 por radio por radio. Entonces, cuando calculo superficie, círculo, de 3 de radio, es, como se imaginaban, ese número. 28-26 sería. Si no lo hubiera... Bueno, según redondeará. Si es de 30, bueno, todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo. Unifico y sustituyo. Si hago la función, no la superficie, la superficie rectángulo, voy a recibir dos variables, la base y la altura. Con H en general en matemáticas es igual base por altura. Medio tonta esta función, pero bueno, la hago. Superficie rectángulo, base 3, altura 5, me devuelve 15. Bueno, y así puedo seguir trabajando. Entonces, esta herramienta la pueden usar. Pero lo que les recomiendo para el día de hoy es usar Mumuki. Es lo último que quería mostrarles. Lo tenía acá abierto. Agarren valores y funciones y agarramos el primer ejercicio. Bueno, primero es un videíto. Véanlo. No lo hice yo, lo hizo un compañero. Les va a contar cosas parecidas a las que les conté yo. Tal vez con otras palabras y está bueno que vean otra mirada. Pero vamos al ejercicio 2 y ya nos propone una función como la que hice recién, sin parámetros, una constante, y se avanzan un poquito para ver qué les empieza a contar. Como la función, entrada, salida, pero va a ser la función anterior que resta 1, una función con triángulos que calcula, en este caso, perímetro, y así pueden ir avanzando. Esta decomposición salténselo, justo el 12, no lo hagan. Del 10 pueden pasar al 14 que usa strings. Y hace algunas concatenaciones, y pueden pasar también a la guía 2.